Alabado sea Cristo para todos. Dios los bendiga en este nuevo día en el cual el Señor nos concede nuevamente en estas reflexiones dominicales, que en este día en el cual la Iglesia celebra la solemnidad de todos los santos, el Señor nos dé la gracia cada día de buscar la santidad, de buscar su gracia, de buscar su presencia. Vamos en este momento, en esta hora, a invocar la presencia del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo que nos asista y nos dé la gracia de escuchar la voz de Dios mediante esta lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amado Jesús, amado Padre, aquí estamos delante de tu presencia viva, para que tú, Señor, en este día nos regales la gracia de la santidad. Nos des la gracia, Señor, de seguirte a ti, Señor Padre Santo. Tú que eres santo, tú que, Señor, nos llamas a ser santos, a seguirte con fidelidad. Seguirte, Señor, cada día con firmeza. No importando las dificultades, Señor, tú siempre nos llamas a esa gracia tan maravillosa. Queridos hermanos, hoy vamos a meditar en la segunda lectura que hoy nos ofrece la liturgia. Y esa segunda lectura está tomada de la primera epístola del apóstol San Juan, que está tomado del capítulo 3, del versículo 1 al 3. Abramos nuestro corazón, dispongamos nuestro corazón, nuestra vida a esta lectura, a esta palabra en el cual el Señor hoy nos regala y nos concede y nos invita a la santidad. Nos invita a vivir como hijos de Dios, santos. Así viven los hijos de Dios, santos. Vivir la santidad. Entonces voy a leer textualmente lo que nos dice el Señor, lo que nos dice hoy el Señor por medio de su palabra. Dice: mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le reconoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos esta lectura. Qué maravillosa hoy esta lectura y cómo empieza. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre a cada uno de nosotros. Él nos ama y nos quiere como hijos de Dios, como su creación perfecta, como su creación en el cual nos creó, y mediante esa creación estamos llamados a ser hijos de Él, a ser hijos de Él. Y ser hijos de Dios
nos lleva a que nosotros tenemos que ser fiel de ese Padre que es nuestro Señor, nuestro Creador. Y qué bueno en esta lectura que hoy nos regala la liturgia, precisamente hoy que estamos celebrando esta gran solemnidad de todos los santos, Esa es una gracia, esa es una gracia del Señor. Por eso hoy la liturgia de la palabra que hoy nos ofrece la iglesia nos siempre va a recalcar la santidad, siempre va a recalcar esa gracia, ese llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros de ser santos, y ser santos como el Señor es santo implica muchas cosas. Implica dejar la vida de pecado, dejar la vida del tener, del poder, del placer. ¿Para qué? Para seguir al Señor, para seguir la santidad y vivir como hijos de Dios. Un hijo de Dios, ¿qué es lo que vive? La santidad. Eso es lo que vive los verdaderos hijos de Dios. La fidelidad, la obediencia, la misma palabra de Dios. Llegar a la santidad implica no apartarse de lo que nos dejó el Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro amado, desde el principio de la iglesia. Ser hijos de Dios, llegar a la santidad implica no apartarse de la tradición, no apartarse de la palabra, no apartarse del magisterio. Ese magisterio, esa tradición, esa palabra que el Señor nos dejó por medio de los apóstoles. Entonces eso es lo que hoy el Señor nos hace el llamado, vivir como hijos de Dios. Vivir como hijos de Dios. ¿Y cómo vive? Vuelvo y repito, ¿cómo vive un hijo de Dios? Un hijo de Dios vive en la obediencia, vive en el amor. Un hijo de Dios vive la fidelidad al Padre, fidelidad a la iglesia, fidelidad a la tradición. Pero actualmente estamos viendo lo contrario, que nos apartamos de muchas personas, muchos pastores, pastores dentro de la iglesia se están apartando de ese ser hijos de Dios. Es decir, se están apartando de la tradición, se están apartando de la misma palabra, se están apartando del magisterio. Ese apartarse del magisterio, ese apartarse de la tradición, lo que el Señor dejó para acoger a otras cosas, desviarnos de ese caminar, eso es no acoger la santidad del Señor. Eso impide llegar a la santidad, porque ser santo, mis queridos hermanos, ser santo implica muchas cosas. Ser santo, yo tengo que acogerme a lo que el Señor me dejó desde el principio. Por eso el Señor en su palabra va a decir: mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Todos somos hijos de Dios y todos nos ha amado el Señor. Pero podemos decir que muchos se han apartado de la tradición, de la tradición que el Señor nos dejó, que el Señor nos ha amado.
Y hoy, mis queridos hermanos, la palabra del Señor nos dice también: por eso el mundo no nos conoce, porque no le reconoció a Él. No le reconoció a Él. Muchas personas, esas personas que se han apartado de la tradición, esos pastores que se han apartado de la tradición, se han apartado del amor de Dios, se han apartado de ese ser hijos de Dios, esos pastores, es porque no conocen verdaderamente al Señor. Es porque han conocido al mundo, se han apegado al mundo, se han pegado al pensamiento humano y no al pensamiento de Dios, sino que se han apegado al mundo, y esos verdaderamente no han conocido al Señor. Aunque estén dentro de la iglesia, dentro de la misma iglesia, dentro del mismo magisterio, predicando la palabra, pero predican otra cosa que no lo es, que no ha dejado el Señor, diciendo saliéndose de la tradición, es porque no han conocido verdaderamente el verdadero amor de Dios y el verdadero ser hijos de Dios. Porque un verdadero hijo de Dios vive la tradición, vive la palabra, vive lo que el Señor nos dejó desde el principio. Es un verdadero hijo de Dios. Y el Señor es muy claro, mis queridos hermanos, el Señor es muy claro por medio de su palabra. Por eso nosotros tenemos que pedirle discernimiento al Señor, para que nos dé la gracia cada día entender su palabra, para entender qué es lo que Él nos quiere decir, que Él quiere que nosotros como hijos de Dios seamos santos, lleguemos a la santidad, como todos los santos que tenemos dentro de la misma iglesia. Sí, ser santo no es fácil. Miren, los santos que nosotros tenemos en la iglesia, no creen que ellos para llegar a ese puesto, no creen que les tocó fácil. Porque para alcanzar la rosa hay que pasar por las espinas. Y todos estos santos que tenemos en la iglesia pasaron por las espinas. Y porque pasaron por las espinas, tuvieron la victoria de alcanzar la rosa. Y esa rosa es el mismo Cristo, quien ganaron en el reino eterno. ¿Y por qué lo ganaron, queridos hermanos? Porque ellos no se apartaron de la tradición, ellos no se apartaron del magisterio, ellos no se apartaron de la obediencia, ellos fueron fieles, ellos obedecieron a la palabra del Señor. Entonces nosotros hoy la iglesia, hoy los pastores, ¿por qué se quieren apartar de esa tradición, de ese magisterio? Eso impide que lleguen puede impedir que lleguen a la santidad, porque se apartaron de Cristo, se apartaron del camino. Y nosotros como hijos de Dios no nos podemos apartar de la palabra, no nos podemos apartar de Cristo, porque Cristo es la cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia, Él fue el que la fundó, y Él dejó un magisterio, Él dejó una tradición, y esa tradición, ese magisterio hay que respetarlo, hay que acogerlo, Entonces, mis queridos hermanos, hoy que esta palabra verdaderamente llegue a nuestro corazón, llegue a nuestra vida, y que esta palabra verdaderamente nos haga ver hijos de Dios, que respetemos lo que el Señor nos dejó, que respetemos lo que el Señor nos ha querido transmitir a cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Hoy el Señor nos llama, seamos santos como Él es santo. Eso es una invitación que lo hace también Él mediante el Evangelio. Nosotros estamos llamados a la santidad. Todos estamos llamados a la santidad. Pero ese llamado a la santidad implica dejar muchas cosas. Renunciar al pecado, renunciar a la desobediencia. Implica, mis queridos hermanos, abandonar todo para seguir verdaderamente a Cristo, al que me ama, al que verdaderamente me hace el llamado
Y que yo como hijo, como bautizado, como católico, y como bautizado, tengo que darle una respuesta generosa, una respuesta positiva a ese llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Oremos por la iglesia, mis queridos hermanos. Oremos por la iglesia, oremos por los pastores, oremos por esta crisis doctrinal, de fe que está pasando actualmente la iglesia. Oremos por eso, para que estos pastores, muchos pastores que se están apartando de la tradición, que se están apartando del magisterio, pues vuelvan al camino y busquen verdaderamente la santidad, que sean coherentes con su predicar, que sean coherentes con su actuar y que sean coherentes con lo que son. Porque eso es lo que hace el pastor. El pastor, mi querido hermano, obedece a la tradición, obedece a las sagradas escrituras. Oremos por ellos, para que el Señor tome su corazón, para que verdaderamente vivan como hijos de Dios. Y el llamado también es para cada uno de nosotros, para laicos, para religiosos, pastores, para todos el llamado del Señor. Y el llamado del Señor es vivir como hijos de Dios. Y vivir como hijos de Dios en la obediencia, en el amor, en la humildad, en vivir la tradición, en vivir el magisterio, en el vivir la misma palabra. Entonces así vive el verdadero hijo de Dios. Y todo de que somos llamados a la santidad también nos compromete al reino. Nos compromete con el reino. Y ese comprometer con el reino es a dar ese buen testimonio, a coger la misma palabra y llevarla a aquellas personas que no la tienen. Que la Santísima Virgen María, la gran Madre de Dios, interceda por nosotros, interceda por la iglesia. Y hoy el llamado, mi querido hermano, que el Señor te hace, es que seas santo, que actúes como hijo de Dios, que actúes como hijo de Dios y no actúes como hijos del mundo, que actúes como hijo de Dios. Ese es el llamado que el Señor nos hace por medio de la palabra. Que Dios te bendiga, que pases un buen día y que esta palabra te llene de bendición y que llegue a lo más profundo de tu corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.